Mi nombre es Antonio Gómez González, soy especialista acá de la Oficina de Lenguas y Traducciones del CELALI, hablante de la lengua zoque de Chapultenango. Actualmente radico en Nuevo Carmen, Tonapac, municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. Pues bien, esta situación del por qué radico actualmente en Chiapa de Corzo fue a raíz de la erupción del volcán Chichonal en 1982, ya que pues nos reubicaron a este municipio. Pues como les he dicho, yo trabajo en el CELALI, soy especialista acá y quiero compartir con ustedes en esta ocasión un trabajo de investigación que estoy realizando en el municipio de Chapultenango, sobre todo en la cabecera municipal de Chapultenango, que lo he denominado en esta ocasión Chapultenango, la historia oral y su importancia en la identificación de un pueblo zoque. Bien, quisiera compartir por ahora, tal vez de manera general, a grandes rasgos, de qué se trata. Esperemos que a finales de este año se pueda tener un resultado de este trabajo de investigación ya más trabajado, más pulido. Pues bien, mucho se ha hablado de los pueblos indígenas, se conoce más al pueblo maya. Sin embargo, a la cultura zoco o a los pueblos zoques se les ha perdido la mirada, la vista en esta cuestión del trabajo cultural, lingüístico en nuestro estado. Sin embargo, creo conveniente e interesante de que nuestros pueblos zoques, y yo sobre todo como hablante zoque, se debe de dar a conocer toda la historia cultural, la historia lingüística que tienen nuestros pueblos, sobre todo los zoques, aquí en Chiapas. Es por ello que surge esta inquietud de poder compartir con la sociedad, con los niños, con los jóvenes, y por qué no con los adultos también, toda esta gama de historias, toda esta gama de narrativas que aún existen en los pueblos zoques de Chiapas. Tal vez geográficamente o políticamente, quién sabe, no se conocen mucho, pero pues sirva este trabajo para que en lo posterior la población en general pueda conocer al pueblo zoque. Pues sí, Chiapas y los municipios zoques han enfrentado diferentes problemáticas que han afectado directamente a la situación cultural. Prueba de ello, pues justamente a los pueblos zoques los ha afectado o los afectó en gran medida la erupción del volcán Chichonal en 1982, y esto dispersó a la población o una buena parte de los zoques, y ya a partir de este momento de estos migrantes pues han tenido que convivir en otros espacios no propios de ellos, y esto también ha permitido el cambio de ideología, el cambio de pensamiento, de la apropiación cultural también en este sentido. Es por ello que es interesante conocer toda esta narrativa, toda esta cultura que todavía tienen estos pueblos zoques. La región zoque, para los que no conocen, pues es muy rico en este sentido, porque aún se pueden apreciar la belleza de sus bosques, el colorido de su paisaje, de sus ríos, de sus arroyos, y pues esto también, como sabemos, han tenido como efectos nuestras actitudes, nuestras acciones al deforestar, al contaminarlos, ¿no? Y entonces esto también es un poco triste en este sentido, porque en una parte todavía, en algunas partes de los pueblos zoques se puede apreciar esto y en otros ya no. Sin embargo, también ha existido la cuestión, la deforestación a través de la actividad ganadera, ¿no? Que es lo que predomina en esta región zoque, sobre todo en Chapultenango. Pero lo importante de este asunto es de que aún existen cuevas o cerros, y uno de ellos, los más famosos que se ha conocido o que muchos de los abuelos, los tíos, los padres o los adultos han mencionado, es el Ixtac, ¿no? Entonces, al mencionar el Ixtac, de aquí se pueden derivar
muchas historias, muchas narrativas, muchos cuentos sobre los cerros, las cuevas sagradas, los sitios sagrados. Bueno, tal vez los sitios sagrados no podemos identificar tal cual en la región Soque, pero se ha hablado mucho de los cerros. Esto, pues, el Ixtoc representa la puerta de entrada al mundo de los poderes divinos, ¿no? Son lugares de comunicación donde habita el poderoso dador de altas encomiendas y sabidurías. Entonces, por eso es que muchos personas que sí saben, o los que saben, como se dice en Soque, Musoyapava, pues dicen que ellos han entrado a estas cuevas, han platicado con los personajes que viven ahí, o los seres sobrenaturales, como les llaman ellos. Entonces, esto es interesante convivir con las personas que conocen ese tipo tienen conocimientos, y uno pueda a partir de ahí platicar de las narrativas, de las historias, de los mitos, de los cuentos, de las leyendas que hay en esta región Soque, sobre todo Chapultenango. Entonces, de eso se trata el trabajo. No voy a abordar tal vez concretamente lo del Ixtoc, como se conoce en Soque, 20 casas, pero voy a retomar varias narrativas, que es, por ejemplo, el origen del pueblo de Chapultenango. También voy a hablar un poco sobre el tiempo del Powojama, del Pogotzú. La otra es toda esta cuestión que a veces nosotros no creemos, pero que sí existen, que son los duendes, y que es muy común en esta parte de la región, bueno, sobre todo en Chapultenango. Existen otros que a lo largo del proceso del trabajo de campo vamos a poder recuperar, pero por lo pronto vamos a hablar sobre este asunto de 3 momentos, que es el origen de Chapultenango. Claro, cuando se platica con las gentes adultas, con los adultos, sobre todo, y con los ancianos, pues hay una tristeza en ellos. Se ve reflejado la tristeza al decir que, pues, ahora ya no es como antes. Digamos que el futuro pues no, ha cambiado para nosotros, o lo que viene va a seguir cambiando. Las lluvias ya no son como antes. Las personas aún mantienen sus creencias en sus mentes, en sus corazones. Sin embargo, no pasa lo mismo con los jóvenes, porque pues para ellos ya es como algo normal, como algo del pasado. Y es ahí donde radica la importancia de recuperar todos estos conocimientos, todas estas historias, todas estas narrativas con los ancianos, con los adultos, para que permanezca posteriormente. Porque si no se registra en el papel, o no se escribe en el papel, esto va a pasar por desapercibido, y luego no vamos a tener, o no se va a tener, ninguna referencia sobre las historias, sobre las narrativas del pueblo Soque. Entonces, es por eso que ahora estoy tratando de esbozar este asunto de la historia oral y su importancia en Chapultenango, para que podamos tener una parte de la historia, sobre todo de Chapultenango, ¿no? Entonces, pero también lo importante es de que, como no está escrito, los adultos que cuentan, que saben de estas historias, no lo aprendieron en la escuela, lo aprendieron por parte de sus abuelos, de sus papás, de sus padres, de sus madres, sus abuelas, quienes le transmitieron de manera oral. Es por eso que es importante recuperar toda esta historia en papel, escribirla, investigarla, porque pues si no, se perdería muy pronto este tipo de conocimientos que aún tienen los otros. Pues yo ya les decía un poco sobre el Ixtoc. Solo voy a comentar o cómo se traduce literalmente. El Ixtoc se traduce como 20 casas. Se concibe como un laberinto en donde los espíritus son juzgados por un tribunal del inframundo constituido con una estructura de gobierno similar a la terrena. En ese lugar los hechos se construyen, reconstruyen, se juzgan y se dicta un veredicto. Entonces, ese es el trabajo que, digamos, o eso es lo que se puede conocer del Ixtoc, ¿no? Asimismo, en el pueblo Soque, pues se resiste de la conquista. Es por ello que los ancianos todavía, en la cosmovisión de los ancianos todavía pesa, y se expresan en los mitos de origen fundacionales de los pueblos soques.
por ejemplo, el sol, la luna, el día y la noche, la existencia de los seres sobrenaturales, los abu, hoihoye, kotsakomi, etc. Esto pues da significado, el sentido y la forma de ver, de ser y existir de los zoques. Sin embargo, por la situación geográfica de este pueblo zoque de Chapultenango, pues presenta una integración acentuada con el estado de Tabasco, a tal grado que la referencia ideológica de la población es de dicho estado. Entonces también esto es importante mencionarlo porque pues si retomamos la cuestión zoque, pues tendríamos que hablar muy específico de esto porque pues parece ser que la culturación de este pueblo pues se refiere a la de Tabasco, ¿no? Entonces, pero afortunadamente aquí lo que podemos encontrar y lo que podemos lograr es que todavía hay una permanencia de la oralidad, es decir, bueno, que es parte de la entidad, es decir, que todavía se mantiene algo de la cultura y todavía se mantiene la lengua en los ancianos, en los adultos sobre todo, no así en los jóvenes pues ahora pues son pocos los que hablan y algunos pues la mayoría habla el español. Entonces, Chapultenango en zoque es conocido como Ahmo o Ama, ¿no? Y se localiza en la parte noreste del estado, que se le denomina Montañas del Norte, y limita con los municipios de Pichucalco, Ixtacomitán, Solosuchiapa, Ixhuatán, Tapilula, Pantepec, Tapalapa, Ocotepec y Francisco León. Como ya decíamos, una buena parte de sus tierras fueron afectadas por la erupción del volcán Chichonal y pues destruyó poblados cercanos y desplazó a muchas familias alrededor de la cabecera municipal. Entonces, esta situación pues da mucho que hablar sobre la cuestión cultural y lingüística de los zoques, porque pues sobre todo Chapultenango también se encuentra es uno de los municipios que se encuentra dentro de la perforación de pozos petroleros e instalación de una planta geotérmica en el cráter de Chichonal. Pues ahora, gracias a las organizaciones civiles y de los pueblos zoques, pues que se han consolidado y esto ha frenado algo o mientras esta cuestión de las perforaciones de los pozos impulsada por el Estado. Sin duda, si esto se llegara a dar, pues toda la población zoque o el pueblo zoque de Chapultenango sobre todo lo despojaría de su territorio, de sus conocimientos culturales y lingüísticos. En esta parte también se aborda un poco sobre la historia oral. Tratamos de dar, o trato de dar una definición más, no una definición, sino más bien retomo a varios autores que se han dedicado a la cuestión de la historia oral y la tradición oral, con la finalidad de que el lector pueda tener una idea de qué se trata este trabajo y cómo al momento de leerlo puedan tener como, puedan dar como su definición ellos mismos, ¿no? Entonces esa es un poco la historia de cuando digo entre la historia oral y la tradición oral. No trato de definir, sino retomar ya los textos que han abordado los autores en esta situación de la historia oral y la tradición oral. Pues como se dice aquí, pues conocer el mundo, entre la historia oral y la tradición oral es conocer el mundo de las historias orales, es conocer un sinfín de creencias, mitos y leyendas, el pensar y sentir de las mujeres y hombres que nos han antecedido en el tiempo, cuyos hechos se preservan en la memoria colectiva de nuestros pueblos. Es lo que yo les decía hace rato, por ejemplo, la existencia de los seres sobrenaturales que dieron origen y sobrevivencia a los zoques, como son los abu, por ejemplo, en zoque aquí el trabajo que tenemos está el origen del pueblo de Chapultenango y aquí figuran los abu. ¿Quiénes son los abu? Son tres: Abu Sachpalangui, Abu Gumzumse y Abu Tumchau. Son tres personajes que en la vida real no se sabe si existieron, pero que en el imaginario de los zoques está presente, ya que según ellos son quienes construyeron las iglesias porque eran dotados de fuerzas e inteligencias que trabajaban de noche y que antes del amanecer se iban a esconder a las montañas. Los abu literalmente o se describen como dueños míticos del pueblo de Chapultenango. La traducción más cercana es semillas ancestrales, primeras semillas, del vocablo ambu,
tomando en cuenta que las lenguas sufren erosiones o el efecto apócope a través del tiempo. Abu hace referencia a 3 personajes que antecedieron al hombre Zoque: Xachpalangi, Gumzumse, Tumchawi. Xachpalangi es el dueño mayor que dio sabiduría a los Zoques. Según los nativos, este era como un dueño protector y en la actualidad se invoca todavía para curar espantos o Anzengaku. Gumzumse es el segundo personaje, dueño intermedio que cuidaba al mundo y el cosmos. La traducción e interpretación más cercana del vocablo es quien envuelve la noche o parte de la noche más oscura. Finalmente está el Tumchawi, es en Zoque un mono, en español un mono, hermano menor que creó y condujo a la humanidad en el principio del mundo. Los 3 son conocidos como Abu, ya que realizan trabajos pesados, prodigiosos y grandes hazañas que ningún ser humano podía realizar. Pues sí, este es un poco sobre de los personajes de los Abu, pero aquí lo importante es que ellos dan el origen del pueblo de Chapultenango y de ahí se derivan otras cuestiones más de narrativas. ¿Por qué? Porque también aparece en este momento, ya cuando se crea Chapultenango, ya se funda Chapultenango, se les da, el Abu les da, o los Abu les da todas las herramientas para su subsistencia. Viene también la cuestión de la medición del tiempo. Esta es otra historia oral para el pueblo de Chapultenango, ya que los ancianos zoques dicen que en tiempos pasados no existía el sol ni la luna, o era completamente oscuro, o todo noche, o bien blanco, o sea, es de día. También se oye hablar de los duendes, quienes acosan tanto a hombres como mujeres cuando transitan por caminos solitarios, cuando van a sus trabajos, les pierde el conocimiento, los desubica, se los lleva y los abandona. Los que logran reaccionar pues se despiertan y se dan cuenta que ya están lejos de sus pueblos, en lugares donde nunca han llegado en vida. Algunas personas corren con suerte y sus familiares logran encontrarlos y otros simplemente no aparecen. Todo esto muestra que se crea o no en ellos. Lo cierto es que los duendes están muy presentes en la vida de los zoques.